A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a esta hora saludamos a nuestro invitado Luis Alberto Rusián, quien es presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, CAVECOL. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y permitirme compartir con su audiencia. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros a propósito del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Varios medios de comunicación publicando análisis al respecto hablan acerca de un retraso en una reapertura que había generado tantas expectativas. Yo le pediría un comentario inicial sobre este tema. Lo escuchamos. Bueno, mira, el tema es que originalmente se nos había planteado la posibilidad de pronto llegar al presidente Petro a la presidencia, ¿verdad?, a ejercer la función, podría darse una apertura. No obstante, debido a la complejidad de la agenda binacional y que el tema comercial es uno entre tantos otros, nos ha tocado entender, y así lo hemos hecho, que bueno, se están abordando en otros aspectos de la relación antes de que se proceda a la apertura del norte de Táchira y el norte de Santander, que es una de las cosas más esperadas tanto por la colectividad que hace vida en la región como por el sector empresarial de un lado y del otro de la frontera. No obstante, seguimos teniendo una expectativa positiva porque se han estado dando una cantidad de señales y de medidas concretas que permiten pensar que las cosas van a ir van encaminadas hacia eso, ¿no? Hacia la apertura de la frontera y hacia el restablecimiento de la relación comercial entre Venezuela y Colombia, más allá del restablecimiento de la relación diplomática y consular. ¿Por qué se ha retrasado, señor Rusián, según la información que usted maneja? La información que manejamos tiene que ver con que se están dando en este momento conversaciones de un lado y del otro. Ya el canciller, el embajador de Colombia vino a Venezuela, fue reconocido como tal. El embajador de Venezuela, Félix Presencia, fue a Colombia y se está trabajando en esta agenda amplia. Y en materia comercial seguimos trabajando. De hecho, hemos tenido encuentros con el viceministro de Comercio Exterior, Johan Álvarez, ya en 2 oportunidades, para ver cómo podría ser esa hoja de ruta. Tenemos que reconocer que en esta oportunidad se ha mostrado bastante receptivo a los planteamientos que se le ha hecho desde la Cámara y como representante de las empresas en Venezuela que abogan por esta relación binacional. Y bueno, estamos poco a poco construyendo esa hoja de ruta, ¿no?, que tiene temas tanto de comercio, por lo que hacemos planteamientos de la revisión del acuerdo de alcance parcial número 28 entre Venezuela y Colombia, que es una cosa bien importante porque es el marco legal de la relación, así como temas de inversión, tratando de que haya un acuerdo de promoción y protección de inversiones entre los dos países, y otros temas que tienen que ver con facilitación, que es esa parte operativa, eso de los permisos, los registros, los certificados, ese tipo de cosas que afecta, así como el transporte de carga, el tema de los vehículos que están habilitados y todas esas cosas. Entonces, hemos tenido la oportunidad, porque antes no era así, de poder plantear estos elementos y hasta ahora parecieran receptivos. Ahora, yo le preguntaría, porque, bueno, hay toda clase de inquietudes acerca de la reapertura. Insisto, se generó una gran expectativa y, entre otras cosas, dentro de los análisis que hemos podido leer, se habla de las diferencias que existen entre Venezuela y Colombia, cómo dirimir esa situación, por ejemplo, desde el punto de vista del Estado de Derecho, la manera como funciona la economía de nuestro país. ¿Qué han discutido al respecto, señor Rusián? Bueno, se han planteado algunos elementos donde las empresas venezolanas tienen que pasar, o todo el sector empresarial tiene que pasar de un nivel de resiliencia a tratar temas de competitividad. Y lo hemos planteado en las relaciones, en los encuentros que hemos tenido, acercamientos con el sector público, el tema de los servicios públicos, por ejemplo, la calidad de los servicios públicos y las tarifas, el tema tributario, por ejemplo, también, la falta de financiamiento para la actividad productiva en el país o comercial. Son elementos que se han planteado ante esa necesidad, y de allí lo estamos tratando de ver es como una oportunidad de que se generen espacios público-privados para generar sinergias y para identificar brechas y poder trabajar en esas brechas.
porque lo ideal sería que pudiéramos trabajar en eso, porque esa sería la agenda de construcción de un país competitivo y moderno, ¿no? En tendencia. Entonces, más allá de que hasta ahora hay esas diferencias que tú has señalado, lo importante es ver cómo desde esa oportunidad, desde esa posible amenaza, que como lo ven algunas personas, entonces construyamos una agenda de oportunidades para Venezuela y que se nos genere ese espacio de conversar y discutir y analizar medidas concretas para solucionar problemas concretos. Es muy importante, porque cuando uno no trata los temas no se resuelven solos, tienen que ser identificados y abordados, y qué bueno que pudiera ser público y privado y que haya receptividad para ello. ¿Cuáles son esos problemas concretos que en su opinión se deben resolver para que exista esa oportunidad, ese espacio de competitividad para las empresas venezolanas? Bueno, muchísimos, como te acabo de decir, como tú lo has señalado, tiene que ver con el tema de los costos y la calidad de los servicios públicos, tiene que ver con el tema tributario, tiene que ver con la falta de financiamiento, inclusive y va más allá de eso, tiene que ver con un tema de las estructuras o eslabones productivos en Venezuela, la provisión de insumos nacionales, la facilidad para importar insumos y procesarlos acá, construir o reconstruir cadenas de valor binacional entre Venezuela y Colombia, por ejemplo, donde había insumos que venían para acá, eran procesados acá desde Colombia, y entonces productos finales los exportábamos o los producíamos acá, y viceversa, insumos que iban para Colombia se procesaban allá y venían, apoyar la innovación, la agilidad, estas cosas que están en tendencia a nivel global, volver a participar en las redes y los circuitos, es decir, cuando tú necesitas producir, ver qué está pasando, cómo se produce, cuáles son las mejores prácticas, en temas de calidad también, participar en las reuniones comerciales, estar en las ferias, atender, permitir ver y ser visto, ¿no? Y también está el tema de los mecanismos de pago, el entendimiento que se tenga respecto a las sanciones, el ámbito de las sanciones, cómo se da, es decir, hay muchas cosas a efectos comerciales, sin tratar otros temas de la relación binacional, que deben ser abordados. Venezuela y Colombia por muchísimos años vivieron juntos en la comunidad andina, y en ese espacio el esfuerzo era en armonizar, en que las condiciones de operar en un mercado y en otro fueran similares. Y ya desde hace mucho tiempo nosotros ya no estamos allí y nos hemos estado distanciando de eso. Entonces ahora, en esta oportunidad, este nuevo capítulo del reencuentro de los agentes económicos de un lado del otro y de la frontera, que es muy importante porque la frontera es viva y genera externalidades positivas de un lado del otro, tanto para la producción de bienes como de servicios, para el turismo, para otras actividades, es importante que se aborden los temas para poder ser planteados conjuntamente. El tema de la informalidad del comercio, que es tan importante, cómo se generan espacios conjuntos con políticas de articulación, de iniciativas de un lado y del otro para ver cómo se limita o se promueve, se limita el comercio informal y se promueve el comercio formal. Todas esas distorsiones que se han generado, es importante ver cómo se abordan de un lado y del otro. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera referirme acerca de, las declaraciones que se han hecho desde Colombia. Digamos, esta reapertura ha generado una gran expectativa del lado colombiano. De hecho, el nuevo presidente Gustavo Petro habló de llevar el intercambio comercial a $10.000 millones. Digamos, una cifra que jamás hemos alcanzado, pero sin duda es una meta muy ambiciosa. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario, ¿cómo ve usted esa posibilidad y en qué términos? Sobre todo si esto sería beneficioso para nuestro país y en qué condiciones. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en 750 hablando acerca de las relaciones entre Venezuela y Colombia y la reapertura de la frontera que tanta expectativa ha generado, sobre todo para la zona fronteriza. Nos acompaña Luis Alberto Rusián, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, CABECOL, y yo le dejaba una inquietud, porque ciertamente del lado colombiano, digamos, la meta es francamente ambiciosa, llevar este intercambio a 10.000 millones de dólares, digamos, una meta que jamás se consiguió ni en el mejor momento de la relación con Colombia. ¿Cómo ve usted esta situación? Y, digamos, si sería beneficiosa o no para las empresas venezolanas en las actuales condiciones. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, María Alejandra, por permitirme a referirme a ese tema en concreto, ¿no? La verdad es que la relación comercial binacional nunca llegó a esos niveles de comercio. En los momentos de mayor intensidad llegaba alrededor de los 7.300 millones de dólares, de los cuales 6.000 y tanto eran importaciones que hacíamos de Colombia. Pero nosotros importamos esa cantidad porque Venezuela tenía una alta renta por razones petroleras y estábamos importando de manera desmedida del mundo. Y entre ellos también de Colombia, precisamente por la complementariedad, la cercanía, la facilidad, la relación que hemos tenido históricamente con los empresarios de Colombia. Entonces eso facilitaba que el volumen llegara a eso. En este momento hemos pensado que en el mediano plazo podríamos recuperar niveles como de 1.200 millones de dólares, tomando en cuenta que hasta este momento hay una recuperación económica de Venezuela, de la capacidad de compra venezolana, porque ese intercambio formal, estamos hablando del comercio formal, también que es importante que eso se aclare, en la medida que se recupera la capacidad de compra de Venezuela, y como nosotros estamos importando muchas cosas, podríamos importar más de Colombia, pero también habría que tomar en cuenta, para que eso llegara a esos niveles, que se promueva la formalización de lo informal. Porque en este momento hay muchas marcas en productos de consumo masivo, alimentos, inclusive también higiene personal, higiene del hogar, medicamentos de Venezuela que están en Colombia y de Colombia que están en Venezuela, pero no porque los lleven las empresas que lo producen, sino porque lo hacen terceros, de manera por otros canales, por decirlo de alguna manera. Si nosotros, ese comercio no se puede cuantificar, ese comercio es significativo, pero entonces pensando que ese comercio se pueda formalizar, entonces en vez de pasar al lado o debajo del puente, pase por arriba del puente, porque lo que nos une en el caso del estado Táchira, entre Cúcuta, San Antonio y Ureña son unos puentes, entonces pasen por las aduanas, declaren, paguen IVA, hagan todo lo que tienen que hacer, y se incrementaría en esa magnitud. Ampliar de esos otros montos, la verdad que nosotros no lo vemos factible en el corto plazo, porque además otro de los elementos que se ha estado planteando en las conversaciones que hemos tenido con nuestros homólogos de Colombia y bueno, también con las autoridades venezolanas, es que debemos procurar que el comercio sea más equilibrado, que haya más capacidad de exportación de Venezuela y Colombia, de Venezuela a Colombia, donde
te permita entonces un tema gradual para que haya un mayor equilibrio, porque tenemos que estar claros que a simple vista, cuando se ven desequilibrios en los términos de intercambio, hay siempre una parte que no se siente cómoda con esa situación, aunque lo haga, porque si nosotros estamos importando de Colombia es porque lo necesitamos. Si no lo necesitáramos, no lo haríamos. El tema está en que para que una relación sea estable a mediano y largo plazo debería ser más equilibrada. Y eso está consciente, por ejemplo, el actual ministro de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, porque ese señor viene a haber estado en la Cámara Colombo-Venezolana en Bogotá, nuestra homóloga, hasta hace un mes, cuando lo designaron, por decir algún tiempo. Entonces, en su discurso, él lo comprende así. Y en todas las conversaciones que hemos tenido y en las declaraciones que se han hecho, tanto en el Táchira como en Cúcuta, en estos encuentros empresariales que se les ha dado a llamar acuerdo de frontera, son acuerdos donde hay intercambio de opiniones entre el sector privado de Venezuela y de Colombia, a veces acompañado con actores públicos. Siempre se habla de gradualidad, de formalidad y legalidad, que haya mayor equilibrio en la relación comercial atendiendo a temas de bienes, ¿no? Pero siempre se ha señalado eso. Ahora, hay como líneas gruesas que han establecido desde Colombia que tienen que ver con el sector energético, incluyendo la electricidad y el gas. ¿Cómo ve usted esa posibilidad o no, ese sector para el intercambio comercial entre ambos países? Claro. Mira, en el pasado, pues, habría que ver cuáles son las capacidades y la infraestructura, porque todo esto también tiene que ver con capacidad e infraestructura en el estado en que nos encontremos nosotros y ellos. Históricamente nosotros en el momento le exportábamos energía eléctrica a Colombia y se habló de nuestras capacidades y potencialidades de gas que están vinculadas a la capacidad de producción petrolera. No sabemos en este momento a ciencia cierta con todas las limitaciones que hemos tenido en infraestructura, en temas respecto al mantenimiento de nuestra infraestructura, que en algún momento fue muy sólido. Habría que ver cómo se da eso, pero efectivamente en un esquema de integración entre dos países o más mercados, eso se puede dar perfectamente, y nosotros en el pasado lo tuvimos. De hecho, había una interconexión eléctrica de un lado y del otro de la frontera para podernos abastecer. Ahora inclusive se está planteando que nosotros podíamos proveer de gas, por ejemplo, y que ellos nos podrían en corto plazo proveer de energía eléctrica a efectos del estado Táchira, por allí, ¿no? Pero en estos días tuvimos una visita en el estado Zulia, donde también se hablaba de un gasducto y de una estructura que se tuvo en el pasado, y también de conexión eléctrica, y aparentemente esa infraestructura en este momento no está en condiciones óptimas. No obstante, como vuelvo y repetimos, como la agenda binacional es tan amplia, y dentro de esa agenda binacional está el tema del comercio, y el comercio también es tan amplio, si nosotros apostamos a una relación de mediano y largo plazo, de mayor estabilidad, porque una de las cosas que le hemos pedido a las autoridades de un lado y de otro es que preferimos que vayamos más lento, pero que cada paso sea en el sentido adecuado y que no se revierta, porque como hemos tenido este efecto persiana de que sí, cierro, abro, o dejo cerrado, eso ha causado efectos en la confianza. Necesitamos entonces que vayamos lento pero seguro, y que de esa confianza podamos generar también esperanza, donde la relación entre los dos países, que ha sido complementaria e histórica, pueda ser sana. Entonces, estos temas nos parece que pudieran ser válidos, que se adelanten, y en ese caso va a necesitar coordinación de un lado y del otro de la frontera, de las autoridades de un lado y del otro. Ahora, en relación a justamente la diferencia que existe entre el desarrollo comercial de Colombia, que es evidente ahora mismo, lamentablemente, y nuestro país, ¿qué medidas habría que tomar de inmediato para alcanzar, un punto óptimo para que se reinicie este intercambio comercial y sea beneficioso para las empresas venezolanas, señor Rusiano? Son muchísimas, Alejandra, pero el primer punto es tratar de generar la comunicación necesaria para generar la confianza y la articulación público-privada en Venezuela, que desde hace años no se estaba dando, ¿no? Entonces, donde los planteamientos que se haga del sector privado, y estamos empezando a ver algunas señales respecto al sector, a las autoridades nacionales venezolanas siendo receptivas. Claro, estamos a nivel todavía como de titulares, de que están adoptando las medidas. Se habló ayer de unas normas técnicas de calidad para el tema de la importación de productos en Venezuela. También se ha hablado de esto de la ley del tema de armonización tributaria. Habrá que ver cómo terminan siendo y cómo se ejecutan, pero empiezan a hacer señales que están en el camino, que es adecuado. Lo que pasa es que son señales importantes y necesarias, pero no suficientes, ¿no? Porque ha habido mucho rato
que ha habido un divorcio entre las medidas que se adoptan y las condiciones para ser más eficientes en la producción. Entonces, la agenda es muy amplia, pero si hay algo que es central es que se vaya articulando y que el sector público, las autoridades públicas, escuchen y continúen escuchando para poder atender esas necesidades y esas brechas que se han incrementado en los últimos años. Y volvemos a todos los puntos que te comenté antes. A lo mejor no se pueden resolver todos, pero empezar a abordar algunos ya nos coloca en una mejor situación. El crecimiento económico de este país se da porque ha habido una flexibilización en algunos elementos donde los controles de precios no son como eran antes, donde hay una mejor expectativa, donde, como sabemos, todo lo que se ha estado dando de manera práctica, de manera pragmática, en los meses recientes, y entonces eso de alguna manera ha contribuido. Eso tiene que fortalecerse, profundizarse, y de alguna manera que no se va a revertir, porque si se teme que eso se pudiera revertir, entonces simplemente nos quedamos como paralizados. Ahora, ¿para cuándo se espera la reapertura? ¿Ustedes tienen fecha? ¿Existe expectativa sobre este momento? Sobre todo el paso de vehículos a través de la frontera que está entre Venezuela y Colombia. ¿Qué información maneja usted? Mira, siguiendo complementando lo que estás diciendo, el paso de vehículos de carga inclusive entre el Zulia y La Guajira está abierto, siempre ha estado abierto. De hecho, el comercio formal binacional se hace en este momento a través de esos puntos de contacto. Y es esa aduana de un lado y del otro la que maneja toda la gestión de las operaciones aduaneras del comercio formal entre los dos países. Si se abren los pasos por norte de Santander y Táchira, funcionarían esas aduanas, que es por donde históricamente pasaba el 60% del comercio binacional. Y por cierto, las exportaciones que hacíamos vía terrestre desde Venezuela a Ecuador, Perú, Bolivia, a todos los demás países de la comunidad andina, porque como en la región andina no había trenes, todo era vía terrestre y entonces se hacía de manera vehicular por esa zona. Fechas, no hemos preguntado más por fechas, porque se generan unas expectativas y lo que se nos ha dicho es que hay una complejidad de elementos que ellos están evaluando de un lado y del otro, las autoridades nacionales de Caracas y de Bogotá. Pensamos, sentimos y aspiramos a que sea en los próximos meses. Yo creo que no debiera pasar de noviembre, porque estamos viendo que ellos también están haciendo un esfuerzo significativo para avanzar en muchos elementos de esa agenda, en la designación de los embajadores, en la ratificación y aceptación, están abriendo las embajadas, lo que es que a lo mejor el condicionamiento y las acciones no son como se nos había dicho antes, que primero iba a ir lo comercial y después lo diplomático y consular. Estamos evaluando y estamos observando que ha sido al revés. Han preferido comenzar por lo diplomático, lo consular y progresivamente los otros elementos. También hay un tema de seguridad. La seguridad no solo jurídica, sino la seguridad personal de la gente que hace vida en la frontera o la gente que va a desarrollar ese comercio. Entonces, entendemos que se están dando algunas instancias o acercamientos para articular visiones y medidas de un lado y del otro. Pero nosotros, por lo que estamos viendo, en cuestión de 1, 2, 3 meses ya debiera estar abierto, porque además se abrirían también los cielos con las frecuencias aéreas de las líneas aéreas de Colombia y de Venezuela, que deben ser más o menos la misma cantidad por un tema de reciprocidad. Y estamos haciendo mucho hincapié nosotros también en la agenda de que se abra la frontera no solo para el vehículos de carga, sino también para vehículos particulares, para que la gente que vive en Táchira pueda ir para el norte de Santander y para la gente del norte de Santander pueda pasar para el Táchira, como históricamente han hecho, y además manejan su cotidianidad de esa manera. Uno no lo ve desde Caracas, pero hay personas que vivían de un lado de la frontera y trabajaban del otro, o que los niños estudiaban del otro lado de la frontera, o que iban a un médico del otro lado, del otro país. Entonces, esa situación tiene que tratar de normalizarse lo antes posible, porque le hemos impactado y afectado la normalidad y la cotidianidad de esa gente. Gracias a nuestro invitado por atendernos, acompañarnos, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa. Luis Alberto Rusián es presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económico Venezolano-Colombiana, CABECOL, ofreciendo su opinión, su análisis, además información valiosa acerca de esta reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia que tanta expectativa ha generado y que de momento no se ha concretado del todo. Pero, bueno, nos decía el señor Rusián, sin hablar de fechas concretas, que probablemente en noviembre posiblemente ya se habrán afinado los detalles necesarios para que esto sea una realidad. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más.
Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Academia en la Escuela. El aprendizaje de la ciencia es fundamental para entender un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Es por eso que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha dedicado más de una década a buscar fórmulas para despertar el interés de los jóvenes en la ciencia. La enseñanza memorística de la ciencia a la que están sometidos los niños durante los primeros años de escolaridad y la escasa preparación de los maestros en las materias científicas hacen el aprendizaje de la ciencia difícil y poco atractivo. Con el apoyo de la Fundación Empresas Polar, esta academia puso en marcha en 2004 un programa de educación orientado al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias, a través de la formación de maestros que estimulen el espíritu crítico, la comprensión de fenómenos naturales y la capacidad de expresión de los alumnos. En 13 años, el programa ha dictado 149 talleres de desarrollo profesional a escala nacional y ha organizado 10 eventos internacionales con la participación de colegas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Francia, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se han capacitado 3.171 docentes. Se han atendido 69.401 niños de 78 escuelas del Distrito Capital y de los estados Aragua, Carabobo, Lara, Miranda, Yaracuy y Zulia, y se han realizado 26 ferias de ciencia. A través de programas como este, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales promueve la formación de jóvenes científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro invitado que conoce perfectamente el tema que debatimos en esta parte del programa. Se trata del doctor Luis Isquiel, quien es profesor de Criminología en la Universidad Central de Venezuela, autor del libro Revolución de la Muerte, 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa a propósito de distintos incidentes que han ocurrido recientemente en nuestro país, que tienen que ver con el crimen organizado y bandas criminales de delincuentes que funcionan, que operan en Venezuela. Yo le pediría un comentario inicial acerca de esta situación, pero lo escuchamos. Bueno, Venezuela viene sufriendo una situación grave de crimen organizado desde hace varios años, que regularmente siempre es cambiante. En la actualidad tenemos, por ejemplo, el repunte de los secuestros largos,
En estos últimos días se han presentado 2 secuestros de 2 comerciantes, uno en Puerto Cabello, que aparentemente ya liberaron, y otro en el Zulia, en Cabimas específicamente. Entonces, si bien es cierto que el secuestro express ha disminuido, secuestro express aquel que dura menos de 24 horas, que tuvo mucha relevancia hace unos años, bueno, ahora el secuestro largo, con la víctima ya estudiada, ya previamente determinada, regularmente comerciantes o empresarios, ha tenido un repunte. La extorsión es el delito de mayor crecimiento también en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, y se ha mantenido así. Grupos de crimen organizado a lo largo y ancho del país, extorsionando, pidiendo cantidades de dinero para no matar a la persona, a la víctima a la cual le están solicitando ese dinero. Eso, como dije anteriormente, bueno, está en varios territorios de Venezuela, pero sobre todo es más álgido en el estado Zulia, donde hay varias bandas dedicadas a esto, y también en los últimos meses en el estado Guárico, con la megabanda Tren del Llano, sobre todo en el eje de Valle de la Pascua, Saraza y Tucupido. Ahora, uno de estos casos que usted menciona ha llamado poderosamente la atención y generó toda clase de reacciones en redes sociales, porque, entre otras cosas, las cámaras de seguridad capturaron el secuestro de este comerciante en Puerto Cabello, y en las imágenes se ve un grupo de hombres fuertemente armados con uniformes supuestamente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Sí, bueno, la participación de funcionarios policiales en secuestro y otros delitos es algo común en los últimos tiempos en Venezuela, lamentablemente. Hay una descomposición tremenda en los cuerpos de seguridad. Ahora bien, como tú señalas, en este caso no sabemos si realmente se trata de funcionarios de la DGCIN o si son delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios policiales para facilitar la captura de la víctima. Ambas posibilidades pueden ser ciertas, eso está en proceso de investigación. Hasta ahora no he escuchado ninguna versión oficial acerca de si esos criminales eran funcionarios o no, pero ese es un modus operandi común, tanto ese como montarse en camionetas simulando con vestimenta de cuerpos de seguridad, como el de montar alcabalas también, simulando ser policías para capturar víctimas y cometer fechorías. Usted decía recientemente en una entrevista que la extorsión es el crimen más perpetrado en el país. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Lo escuchamos? Bueno, porque las bandas criminales, no solo en Venezuela, sino en el mundo, se van transformando dependiendo de la realidad social, de las realidades económicas. Yo pienso que muchas de estas bandas que se dedicaban al secuestro express hace unos 4 o 5 años, migraron hacia la extorsión. La extorsión es un delito que quizás les resulta más fácil de cometer porque no tienen que retener a una víctima durante un tiempo determinado para poder cobrar el rescate. En este caso, sencillamente se produce la amenaza sin la retención de la víctima y eso podría disminuir, vamos a decir, la posibilidad de ser capturado. Por otra parte, creo que la extorsión tuvo un repunte durante la pandemia cuando no había actividad social y muchos delincuentes sí tenían ya precisados quiénes eran los dueños de comercios, de industria, etcétera, y tuvo un auge, un repunte este delito. También el tema de la dolarización en Venezuela ha facilitado el cobro de extorsiones y también el cobro de otros delitos. Entonces, bueno, hay un conjunto de razones por las cuales la extorsión ha repuntado. Y hay como varias modalidades de extorsión. Una de ellas es la telefónica. Y esa telefónica tiene que ver con el desastre carcelario que vivimos lamentablemente en nuestro país, porque es conocido que cerca del 70% de las llamadas extorsivas en Venezuela salen desde las cárceles. Justo quería preguntarle sobre este tema, porque, bueno, desde hace tiempo venimos hablando de esta situación, es decir, de bandas criminales que desde las cárceles se encargan de, bueno, perpetrar este tipo de delitos. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Hay información cierta acerca de la dimensión de este problema ahora mismo, doctor? Lo escuchamos. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser corredactor de la ley que regula la Internet y la telefonía celular dentro de las cárceles. Fue aprobada, si mal no recuerdo, en el año 2016. En ese entonces se hizo una consulta amplia y se determinó, entre otras cosas, que el 70% de las llamadas extorsivas para aquel momento, pero eso seguramente se mantiene en unos niveles similares, salían desde las cárceles, y por eso la necesidad de la aprobación de esa ley, que por cierto fue la única ley que en ese periodo donde ganó la oposición
la mayoría de la Asamblea Nacional, el chavismo aprobó. Esa fue la única y está en Gaceta Oficial y es ley vigente en Venezuela. Ahora, lamentablemente, esa ley no se cumple. Esos aparatos inhibidores de señal que debían ser colocados en las cárceles de Venezuela no funcionan o nunca fueron colocados. Y entonces, bueno, esto facilita que los delincuentes, los pranes y los otros delincuentes que están en las cárceles del país se dediquen a cometer extorsiones por vía telefónica, a coordinar secuestros en las calles desde la cárcel, a cobrar también los rescates, muchas veces por vehículos robados o por secuestro, y también la proliferación de estafas. La mayoría de esas estafas que dicen soy María, soy Ana, o que a través de otros modos operandi tratan de engañar a la gente con transacciones de divisa y con otras artimañas, bueno, eso también sale en su mayoría de las cárceles. Con relación a este punto en específico, una medida que luce sencilla y que podría evitar tantos problemas, en su opinión, ¿por qué no se ha concretado más allá de lo evidente? Me refiero a la colocación de inhibidores de señales telefónicas en el interior de las cárceles. Lo escuchamos. Mira, yo creo que el presupuesto no es, porque esos son aparatos que no son tan costosos para un Estado, ¿no? Está demostrado en otros países, eso también lo vimos cuando se hizo la consulta amplia para la aprobación de la ley, está demostrado que en otros países, una vez que se pusieron los inhibidores de señal en las cárceles, disminuyeron tremendamente las extorsiones y otros delitos que se cometían desde allí. Yo sencillamente creo que es evidente que no hay voluntad política, no solo para el tema de la colocación de los inhibidores de señal, sino tampoco para ponerle coto al desastre carcelario que hay en nuestro país. Y yo creo que otra de las razones es que varias de las bandas que controlan cárceles en Venezuela no estarían muy contentos si les ponen esos inhibidores de señal porque les cortarían de forma importante el gran negocio delictivo que manejan desde allí. Entonces, bueno, este conjunto de razones hace que lamentablemente en nuestro país esa ley no se pueda aplicar. ¿Y quiénes son los perjudicados? La ciudadanía, que constantemente es extorsionada, tiene que ir a pagar rescate en algunas cárceles de Venezuela para recuperar los vehículos que les roban, o son víctimas de estafas a través de mensajes de texto, telefonía celular o hackeo de cuentas. Muchas de esas cosas, como dije anteriormente, salen desde las cárceles. Te permito, doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a una de estas organizaciones criminales, de esto ya hemos hablado, que surgió, usted me corregirá si me equivoco, también desde las cárceles, y me refiero al Tren de Aragua. Al regreso le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020,
el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 acerca de la inseguridad y la actividad de bandas criminales en nuestro país. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, el doctor Luis Isquiel, quien es profesor de criminología, y yo le hago una inquietud. Recientemente lo veía en una entrevista, lo leía, mejor dicho, en una entrevista haciendo referencia a esta banda que se ha internacionalizado y que entiendo nació, me corregirá si me equivoco, en las cárceles de nuestro país. Me refiero al Tren de Aragua. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Sí, correcto. El Tren de Aragua es una banda criminal, la más grande de Venezuela, de origen carcelario. Más allá de una historia larga que tiene que ver con un sindicato que, vamos a decir, que tenía relación con la construcción de un tren que tenía que pasar por el estado de Aragua, entre otros estados, la verdadera consolidación, crecimiento y expansión del Tren de Aragua tiene que ver cuando alias Niño Guerrero, que es el jefe de esta megabanda criminal, se convierte en el PRAN de la cárcel de Tocorón. Eso no es un secreto para nadie. Así que, ciertamente, pues esa actividad del pranato, ese desastre carcelario que desde hace años existe en Venezuela, bueno, creó la mayor megabanda criminal del país, pero además la megabanda criminal de mayor expansión hoy en Latinoamérica. Mira, es increíble uno que se la pasa manejando estos temas, el interés que hay en Colombia, por ejemplo, sobre el Tren de Aragua, porque ahora llegaron a la capital de este país, a Bogotá, y han aparecido una cantidad de cadáveres embolsados en distintas localidades de Bogotá, y las autoridades se los atribuyen a células del Tren de Aragua que ya están acá, están en la capital de Colombia. Igual en Chile, que es el país con menor actividad criminal en la región, y resulta que ahora también están azotados por el Tren de Aragua. Por cierto, que vi unas declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, que ante esta situación de terror que ha sembrado el Tren de Aragua en Bogotá, él le ha pedido al canciller colombiano y al embajador reciente que mandó Petro para Venezuela, que intercedan con el gobierno de Nicolás Maduro para que aísle a alias Niño Guerrero y le ponga coto a esa expansión del Tren de Aragua. Pero creo que son como ingenuas esas declaraciones, y creo que quizás la alcaldesa de Bogotá no está muy informada acerca de cuál ha sido la realidad del crecimiento y de la impunidad que disfruta esta megabanda en Venezuela. Ahora, nos decía recientemente un entrevistado quien forma parte del equipo de Crisis Group, esta organización internacional, sí, que suele elaborar informes en materia de seguridad y otros temas, que en el caso concreto de las bandas criminales venezolanas, al menos en Colombia, estarían trabajando para otras organizaciones más grandes que ya se encuentran establecidas en territorio del país vecino, y entre otras cosas, esto favorecería la actividad criminal de los nacionales colombianos, es decir, porque las autoridades ahora mismo señalan como responsables a las bandas venezolanas. Yo le pedí un comentario sobre esta sinergia que se ha establecido y que es evidente producto de la internacionalización de la actividad criminal de nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, María Alejandra, eso no es extrañar. En Venezuela el Tren de Aragua se maneja de esa manera, a través de alianzas criminales. Hay que recordar, por ejemplo, el PRAN Wilmito, que era el PRAN de la cárcel de Vista Hermosa. Terminó siendo asesinado en la cárcel de Tocorón, pero previamente había sido recibido allí por alias Niño Guerrero. También el PRAN de la cárcel de Sabaneta, que le decían alias Mocho Edwin. También
fue recibido allí en la cárcel de Tocorón luego del cierre de la cárcel de Sabaneta. Y se sabe que esta megabanda criminal que tiene epicentro en el estado de Aragua también tiene asociaciones con otras bandas criminales dentro de Venezuela. Pero esa política de alianza también la están aplicando seguramente en otros países y no es de extrañar que en Colombia estén aliados con otras bandas locales que seguramente están muy interesados en aprender de estos delincuentes profesionales, modus operandi, y una cantidad de cosas. Entonces no es de extrañar. Fíjate tú que en Brasil la presencia del Tren de Aragua preocupa a las autoridades de ese país, principalmente por la alianza que tienen con el primer comando de la capital, que es una de las megabandas criminales más grandes de ese país. Y esto se sabe por las investigaciones de la Fiscalía del Estado de Roraima, que ha determinado que una vez que son detenidos a los miembros del Tren de Aragua, o algunos miembros del Tren de Aragua, estos han pactado y han hecho alianzas con gente del primer comando de la capital que está dentro de las cárceles de ese estado de Roraima. Al parecer les interesa mucho la experiencia que tienen en la organización dentro de las cárceles y la forma de cómo cometer delitos desde las cárceles. Que por cierto, para culminar esta intervención, en muchos de los países latinoamericanos donde actúa el Tren de Aragua, los problemas no terminan cuando detienen a miembros de esta megabanda criminal. Probablemente allí comiencen los problemas. ¿Por qué? Porque una vez que ingresan a las cárceles chilenas, a las cárceles colombianas, a las cárceles bolivianas, a las cárceles peruanas, ecuatorianas, etcétera, muy probablemente también allí sean reclutados por pandillas o por delincuentes de estas cárceles para aprender cómo organizarse allá adentro y cómo cometer delitos desde las cárceles. Entonces es muy probable que así como se está expandiendo el Tren de Aragua por Latinoamérica, probablemente veamos en un corto o mediano plazo la expansión del pranato de ese modelo de organización criminal carcelaria que nació en Venezuela bajo el gobierno o los gobiernos chavistas. Ahora, lo que sí es cierto, doctor Richter, es que sin cooperación internacional es imposible hacer frente a este problema, ¿correcto? Bueno, es muy difícil, sí, y sobre todo sin la colaboración de las autoridades venezolanas. Fíjate que ahora yo creo que va a venir una presión desde Colombia, que ya comenzó con esta declaración de la alcaldesa Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, porque como supuestamente el gobierno colombiano es aliado ahora de Nicolás Maduro y lo reconoció, entonces probablemente le exijan y lo presionen que resuelva el problema del Tren de Aragua, que es algo que tiene una connotación importante en Colombia. Y fíjate tú que me llama la atención el terror que siembra el Tren de Aragua en Colombia, porque Colombia no es Chile. Por ejemplo, a mí de Chile no me sorprende, porque Chile es el país que tiene la menor criminalidad en la región. Pero en Colombia no. Colombia tiene décadas acostumbrados a grupos muy violentos, a una violencia delictiva, que está acendrada en varias partes del territorio de este país. Pero aún así, esta gente del Tren de Aragua es tan sanguinaria, comete delitos tan atroces, que es uno de los principales problemas hoy en día en varias partes de Colombia y sobre todo en Bogotá. Esta parte de la colaboración, ¿cree usted que la presión haga mella en el régimen de Nicolás Maduro? Es decir, tomando en consideración los antecedentes que, digamos, las políticas lamentablemente aplicadas en nuestro país es lo que explica la expansión de estos grupos criminales, doctor. ¿Qué puede decir? Bueno, habrá que esperar. Vamos a ver. Yo pronosticaba que esa presión iba a venir, porque cuando estaba el gobierno de Duque, ahí no había relaciones. Entonces, desde el lado colombiano no se le exigía al gobierno de Nicolás Maduro que le pusiera coto al Tren de Aragua. Pero ahora que hay un gobierno supuestamente amigo, por lo menos así han comenzado, del régimen de Nicolás Maduro, van a venir presiones. Comienzan, por lo que veo, por la alcaldesa de Bogotá, pero probablemente eso vaya subiendo de nivel. Y entonces allí veremos qué hace Nicolás Maduro con esta situación. Si va a permitir que siga la impunidad de esta megabanda criminal desde Venezuela o si va a atender el clamor de los gobiernos aliados. Por otra parte, lo que veo que están haciendo las policías de Latinoamérica, de los países donde tiene presencia el Tren de Aragua, es que están tratando de establecer conexiones entre ellas mismas, sin contar con el gobierno venezolano, para luchar contra esta megabanda criminal. Entonces ya se está viendo asociaciones e intercambio de información, aunque de una manera muy prematura, muy incipiente, pero ya están comenzando las policías de la región a asociarse entre ellas
como un mecanismo pues, de defensa frente al avance de esta megabanda. Doctor Luis Esquiel, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, profesor de criminología, coautor del libro Revolución de la Muerte, Crimen, Violencia e Impunidad en Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la acción del crimen organizado, de bandas delictivas que han surgido en nuestro país. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. De Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El